La doctora Catherine Miranda Peña es representante a la Cámara por la Alianza Verde, es politóloga colombiana de la Universidad del Rosario y activista política con estudios en identidad y conflicto y con inmersión académica en cultura de paz, cohesión social y diálogo intercultural de la Universidad de Barcelona, España. Está con nosotros hoy en Econoticias. Vamos a hablar del tema de las iglesias, si las iglesias deben tributar en Colombia, todo tipo de iglesias, tanto la católica como las diferentes iglesias de otras religiones. Buenos días, representante, bienvenida a Ecos del Conveima. Nos es un placer presentarla. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un placer estar acá con ustedes. Me perdonan un poquitico la demora, pero yo soy mamá, entonces me tocaba ir a dejar mi niña al colegio. Doctora Catherine, ¿se están armando iglesias de garaje para evadir impuestos en Colombia? Bueno, creo que esa pregunta, esa respuesta la tenemos todos los colombianos, la vemos a diario. Actualmente hay aproximadamente 8.500 iglesias registradas en el Ministerio del Interior y todos los días se registra mínimo 2 iglesias nuevas en Colombia. Esto es una clara muestra de lo rentable que puede llegar a ser una iglesia por todas las exenciones tributarias que estas tienen. No digo que son todas, sin lugar a dudas no son todas, muchas cumplen una función social muy importante en nuestro país, pero otras están utilizando la fe, están utilizando a Dios para lucrarse. Usted ha manifestado que existen mega iglesias en el país con ingresos anuales de hasta 4.000 millones de pesos que no están pagando impuestos. Cuéntenos sobre esto. Bueno, hoy en día las iglesias en nuestro país no están obligadas a pagar el impuesto de la renta, pero sí declaran renta. Y cuando nosotros miramos los reportes de la DIAN anualmente, vemos que el patrimonio, el ingreso bruto de estas iglesias oscila en los 5,4 billones de pesos. ¿Qué significa ingreso bruto? Ingreso bruto es todo lo que a usted le queda al final, después de haber gastado, digamos, en función social, lo que ha gastado en el funcionamiento de la iglesia, en los gastos, en las operaciones, en absolutamente toda la plata que a usted le queda al final del año. Es una plata, un ahorro, entre comillas, de lo que le queda. Pues imagínense que muchas de estas iglesias sí cumplen una función social muy importante, pero hay unos rezagos que están teniendo y son unos ahorros que están teniendo al final de año, y sobre eso es que nosotros decimos que estas deben pagar impuestos. Quiero hacer una claridad, hay muchísimas iglesias que no tienen ese ahorro al final del año. ¿Por qué? Porque todo lo invierten en función social, todo lo invierten en habitante de calle, en abuelitos, en niños, digamos, en las diferentes funciones sociales que tienen, y no recaudan al final del año esa gran cantidad de dinero. Pero hay otras iglesias que sí están teniendo unos ingresos brutos altísimos y que no están reinvirtiendo en la función social. Entonces mi propuesta es que empiezan a pagar renta a esas iglesias que tienen unos ingresos brutos altos y que nosotros utilicemos esa plata. Mi propuesta es que empecemos a utilizar esa plata, que sería alrededor de 1,6 billones de pesos, la podemos empezar a utilizar mejorando la infraestructura educativa de los colegios públicos en las zonas rurales de nuestro país, que están prácticamente los niños estudiando a la intemperie y que tienen unas condiciones muy malas para... Representante, ¿su crítica va solamente para las iglesias de garaje, las iglesias de otras religiones a la católica, o usted también quiere que la iglesia católica tribute impuestos? Bueno, acá no se puede hacer distinción de absolutamente ninguna iglesia. Recordemos primero que Colombia es un estado laico, pero lastimosamente en la práctica no nos comportamos así. Entonces, acá la propuesta es que todas las iglesias paguen impuesto a la renta. ¿Cuáles? No puedo hacer distinción si la católica, la cristiana, la protestante, la mormona, no puedo hacer esa distinción. Acá se hace distinción es quienes estén al final de año acumulando una riqueza, que tengan unos ingresos brutos superiores. Podemos determinar el porcentaje, podemos determinar hasta cuándo empiezan a declarar
a pagar el impuesto de renta, pero digamos, no nos podemos negar que hay unas mega iglesias que están amasando grandes fortunas en nuestro país y que no están invirtiendo en lo social. Y yo no lo digamos, se da cuenta la ciudadanía, se dan cuenta ustedes cuando vemos por la televisión muchas de estas mega iglesias que tienen mansiones en Miami, yates privados, aviones privados. Entonces, si están utilizando esos recursos para tener unas riquezas y no pagar impuestos, me parece que no es adecuado. Hay muchas iglesias, entre esas la católica, que tienen unos votos de pobreza y que realmente todo lo reinvierten en función social. Muchas iglesias en este país siempre están alcanzadas, siempre están pidiendo, de hecho, ayuda para poder solventar los gastos que tienen en torno a la función social, pero hay otras iglesias que no lo están haciendo y se están guardando la plata. Esto está dirigido sobre todo para las iglesias que están teniendo unos ingresos brutos altísimos, no están invirtiendo en lo social, están guardando el dinero. Entonces, a esas son las que le estamos pidiendo. Paguen el impuesto de renta, ayúdenos a salvar a la clase media, ayúdenos a que esta reforma tributaria no le meta la mano al bolsillo a la clase media y nosotros poder utilizar esos dineros para mejorar y adecuar mejor la infraestructura educativa de las personas más pobres en nuestro país. Representante, un cordial saludo. Tal vez, o tal vez no, la religión, sea de la iglesia que sea o de la corriente que sea, genera mucho apasionamiento y el tema de los sentimientos que se meten por la fe pues es bastante grande. Tal vez con esta propuesta ha recibido usted algún tipo de ataque sistemático a través de redes sociales, ha tenido algún tipo de conflicto por esta propuesta que involucra directamente la religión. No, no solamente en redes sociales, sino en el mismo Congreso, personas que hoy en día ostentan la dignidad de congresistas, pero al mismo tiempo también son pastores de algunas iglesias, me han atacado continuamente, que yo soy una atea, que soy una lesbiana, mejor dicho, me inventan un montón de cosas. Y quiero decirles, no soy atea, no soy lesbiana, soy mamá de una niña de 6 años, creo que soy muy creyente, pero el hecho de ser tan creyente, el hecho de realmente entender a Dios es lo que me hace dar este tipo de propuestas. En una parte de la Biblia, en Mateo dice, le preguntan a Jesús si él pagaba impuestos al César. Jesús dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesús pagaba impuestos, porque ahora estas iglesias no pagan impuestos y aún más teniendo en cuenta que vivimos en un estado laico. Entonces, acá hay una responsabilidad social que hay que tener una función social muy importante en nuestro país y entiendo que muchas iglesias hacen grandes contribuciones a la ciudadanía, ayudan no solamente en el tema espiritual, sino también económicamente a los más necesitados, pero hoy los estamos necesitando, todos los colombianos, la clase media colombiana, por eso les estamos pidiendo que también en torno a esa función social que dicen tener, pues ayuden a pagar impuestos para salvar a la clase media de lo que viene con esta reforma tributaria. Es simplemente eso. Yo no busco atacar la fe, soy una persona profundamente creyente. Soy una persona profundamente creyente, soy una persona que de verdad todo lo que hago desde el principio de mi vida lo pongo en manos de Dios. Y creo que este tipo de ataques lo único que demuestra es que claramente estas empresas, estas iglesias que muchas veces fungen de empresas, lo que les importa es lucrarse y realmente no ayudar al prójimo. Hay muchas, hoy en día se dicen sin ánimo de lucro, pero la verdad es que en la realidad muchas son sinónimo de lucro. Representante, dos interrogantes para ir cerrando y agradeciéndole atender el llamado de Codelconveima. De pagar estas iglesias, ¿cuánto sería el dinero que recaudaría el país o la nación por el impuesto que tributen dichas iglesias? Y la segunda, ¿hay personas que se estarían enriqueciendo entonces a costillas de la fe? Lo que una persona haga, digamos, estas donaciones que reciben las iglesias, digamos, no me compete a mí, no es mi deber moral juzgar si hacen bien o hacen mal.
lo importante es que no están invirtiendo esos recursos en función social, no los están reinvirtiendo en función social. Entonces, si no los invierten en función social, pues paguen impuestos sobre esos, digamos, esos ingresos que reciben. Entonces, no es mi función determinar si está bien, está mal, simplemente muchas están actuando como una empresa y si actúan como una empresa, pues paguen también impuestos como lo pagan las empresas. Y dos, estamos esperando unas respuestas que nos entregue la DIAN, ya nos están entregando unas respuestas por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de la DIAN para a precio de hoy, a cómo está hoy el número de iglesias registradas, cómo fue la declaración de renta del año pasado y la propuesta de que paguen un impuesto de renta de alrededor del 32%, ¿cuánto podríamos recaudar? No tenemos la cifra clara porque estamos esperando la respuesta del Ministerio de Hacienda, pero lo que calculamos es que alrededor de 1,8 billones de pesos se podría estar recaudando con este impuesto a la renta a las iglesias. Finalmente, representante, ¿qué concepto le merece la reforma tributaria que se avecina? ¿Cuál reforma tributaria si no la conocemos? Venimos en una especulación terrible, es una falta de respeto con el Congreso, con la ciudadanía. A nosotros nos están mandando pinceladas a ver cómo reaccionamos frente a determinados temas y de acuerdo a la reacción se echan para atrás o reafirman. Se supone que hoy se conoce el texto de la reforma tributaria, pero a mí lo que más me preocupa es que no vamos a tener el tiempo adecuado para poder hacer un análisis juicioso de la reforma tributaria. Se habla de más de 200 artículos de este proyecto de ley y donde van a ser prácticamente pupitreados muchos de ellos. Por eso es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación estén muy pendientes de esta reforma tributaria, estén de verdad muy atentos porque nos van a, digamos, nosotros decimos como en un tren nos van a corralar muchísimo para que esta reforma tributaria se dé sin la discusión suficiente. Entonces es importante que los ciudadanos, que todos estemos muy pendientes. ¿Hay maneras alternativas de financiar este hueco fiscal que tenemos? Sí. ¿Es necesaria una reforma tributaria? También. Pero también es posible hacer una reforma tributaria sin meterle la mano al bolsillo a los colombianos de a pie, a la clase media colombiana, impuestos a las bebidas azucaradas, unos impuestos verdes bien desarrollados y impuesto a las iglesias podría aliviar de manera significativa ese golpe a la clase media que pretende tener esta reforma tributaria. Representante Catherine, quiero agregar una pregunta, habida cuenta de lo candente del tema y lo interesante y sobre todo destacar y felicitarla por esa posición tan valiente de usted como representante de los intereses del pueblo colombiano, pues al presentar esta iniciativa. Son dos cosas muy concretas. Primero, hoy en día, o lo que se ha hablado, una persona ha comprado 2 docenas de sillas Rimax, alquila un garaje y ahí monta una iglesia y ponen a diezmar a la gente. Hay grandes capitales en el exterior. ¿Hay algún control sobre estos capitales que muchas veces se generan aquí en el país y se van para otros lados? Usted lo hablaba, lo mencionaba, yates, mansiones en grandes ciudades importantes de turismo, etcétera. Y por otra parte, ¿qué control se hace también, por ejemplo, a esas, lo que llaman algunas de estas iglesias, las jornadas de milagros, que es donde ponen a todo el mundo a entregar plata, pagar plata y salen con costalados, con bolsadas de plata, como me lo han dicho, pero de estas iglesias, que esto pasa sin ningún control porque la gente los entrega por su voluntad o por su manejo, digamos, de la parte de la, entre comillas, de la fe. ¿Hay algún control sobre estas actividades que ejercen estas iglesias periódicamente? Es que es un negocio redondo para muchas, no para todas, nuevamente aclaro. Ese tipo de iglesias de las que tú me estás haciendo referencia es esas iglesias que están recogiendo grandes sumas de dinero, pero digamos el Estado colombiano ha sido muy benévolo con las iglesias. Entonces, hasta hace muy poco empezaron a declarar renta. Empezamos a conocer realmente lo que se maneja, porque en términos reales, hoy en día la plata muchísimas veces, en la mayoría de los casos, entra en efectivo, se le entrega al cura, al pastor, bueno, a la persona que sea. Y eso no tiene una contabilidad clara. El pastor se enriquece muchas veces con estos dineros,
pero no los pone a nombre de él, los coloca a nombre de la iglesia. Y como la iglesia no paga impuestos por tener todo este tipo de exenciones, simplemente muestra, declaro renta, sí, estoy teniendo unas ganancias, sí, pero pues esto es mío y ya, porque declaran renta. Y no se puede hacer una contabilidad real. El argumento de muchos de ellos me dicen es que, Catherine, es que nosotros pagamos el IVA. Yo, pues obvio, como todos los colombianos, si usted va y compra unos zapatos, pues paga IVA. Si usted compra un delantal, pues paga IVA. Si usted compra un pan, pues paga. No, es que nosotros también pagamos para fiscales. Pues obvio que pagan para fiscales, porque es que si yo contrato la señora del aseo, si yo contrato el conductor, si yo contrato un empleado que me ayude, pues lo mínimo es que usted le pague los parafiscales, de que usted le pague todo por ley. Entonces, están diciendo, es que ellos pagan IVA y parafiscales, pues es que eso es lo que pagamos todos los colombianos. Usted, Gerardo, tiene una tienda de barrio, o las personas que ustedes tienen ahorita en el noticiero, pues obviamente muchos, si no están por prestación de servicios, pues tienen que pagar parafiscales. Es normal que se pague parafiscales a todas las personas con las que se trabaje. Y adicionalmente, pues normal que usted pague IVA, porque cuando usted va a una tienda, pues compra, cada vez que compre paga IVA. Entonces, esos son los argumentos de ellos, que ellos pagan IVA y parafiscales. Pues el negocio claramente es redondo, y acá no se está atacando la fe. Acá yo soy una persona muy creyente, temo, amo a Dios, pero yo no le tengo miedo a esos hombres que se están enriqueciendo en nombre de Dios y se están burlando del Estado colombiano no pagando impuestos. Yo creo que es mi deber realmente buscar formas alternativas de conseguir recursos para el Estado colombiano. Tenemos un hueco fiscal enorme, de verdad se necesita plata en estos momentos. Lastimosamente el gobierno del presidente Iván Duque está utilizando el dinero comprando cosas innecesarias o poco necesarias tal vez en este momento de pandemia, aviones, mejorar la imagen del ministro de Defensa y otras cosas que nos asombra día a día con los medios de comunicación, pero no podemos permitir, y en esto nos tenemos que unir todos. Yo soy de oposición, pero no solamente critico, busco unas alternativas diferentes, reales, para que la clase media no sea golpeada. Creo que es mi deber como congresista, y así reciba ataques, así reciba todo tipo de improperios, de amenazas, pues no nací el día de los temblores y estoy aquí para defender y poner sobre la mesa propuestas alternativas para que no toquen a mi clase social. Pues representante de la Cámara por Bogotá, Catherine Miranda, muchas gracias por atender el llamado de Cotelconveima y esperamos seguirla teniendo y abordando este álgido y polémico tema. Muy amable y un feliz día. Que tengan muy buen día, bendiciones a todos.